Con ustedes el apóstol José Gregorio González Aparicio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saluda a su hermano, abraza a su hermano y dígale bienvenido en medio nuestro. Amén, hermano. Estamos contentos y agradecidos de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Vamos a abrir en nuestra Biblia en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea medicina, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Santifícanos en tu palabra es la verdad, mi Dios amado. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para ver lo más nítido posible a Cristo, y que nuestros ojos, Señor, sean alumbrados en el entendimiento para ver, Señor, la verdad presente a través de esta palabra en Cristo Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre amado, por lo que tú, Señor, hiciste a través de tu Hijo. Solo por amor, solo por tu gracia te damos, Señor. Demos un fuerte aplauso a Jesús. Sanado, corriente es. Y esta palabra que hoy te voy a hablar, en Juan capítulo 7, versículo 20 al 23, fueron expresadas por el mismo Jesús cuando Él vino en carne. Dígale a su hermano, cuando Él vino en carne. Y antes de su crucifixión. De tal manera, amada iglesia, que ese Jesús, el Salvador, ese Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hombre, Él sabe cada una de las circunstancias, de las situaciones que tú y yo estamos pasando. Porque Él, hermano, fue sujeto también en las pasiones como hombre. Sin embargo, hermano, si tú y yo queremos ser la máxima expresión en Cristo aquí en esta tierra,
Tenemos, hermano, que pasar por circunstancias de la que Jesús pasó como hombre. Y dígale a su hermano, pero no estamos solos. El Señor va a estar contigo hasta el fin de tus días. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Si tú quieres ser efectivo, no lo vas a hacer de manera individual. Dígale a su hermano, porque tú solo no lo vas a poder hacer. Dios trabaja desde el nuevo hombre corporativo. Y el tema que voy a hablar hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, es la resiliencia corporativa. Hemos venido desglosando esta palabra. La resiliencia natural es donde el ser humano se adapta a los problemas, a las circunstancias de la vida para poder sobreponerse a ella y seguir hacia adelante. La resiliencia espiritual es lo mismo de lo que yo le dije, pero nosotros en lo espiritual, en Cristo, todo lo podemos porque Él es quien nos fortalece. Si en lo natural nosotros podemos hacer las cosas con nuestra fuerza y Dios permite que algunas de ellas nosotros podamos salir victoriosos, el asunto es que en Cristo, en la resiliencia espiritual, nosotros le damos a Dios la gloria, porque la gloria le pertenece a papá. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Entonces, hermano, debemos de procurar que esta palabra deje de ser una enseñanza teológica, sino que sea, hermano, una praxis. Debemos ser pragmáticos en lo que usted y yo representamos, que es Cristo. Debemos, hermano, de practicar, de dar testimonio de lo que ya Cristo ya hizo en nuestras vidas. Que vienen circunstancias en nuestras vidas, Dios las conoce, hermano. Porque muchas son las aflicciones del justo, dice el Señor, pero de todas ellas nos librará el Señor. Porque una cosa, hermano, es saber teología. Una cosa, hermano, es saber, hermano, la palabra de Dios. Pero el asunto es que esa palabra sea una realidad dentro y fuera de mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Si yo logro que esa palabra sea una realidad, si yo logro que esa palabra sea esa realidad, hermano, yo iré de gloria en gloria y en poder en poder. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces debemos de saber, hermano, discernir todo lo que respecta a la resiliencia natural y la resiliencia espiritual. Ahora esta última, que es la espiritual, no la voy a poder hacer en lo individual. Tengo que hacerlo corporativamente. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Por eso Pablo dice en la palabra, yo oreja, tu ojo, ¿y tú qué? Si hay alguien dentro del cuerpo de Cristo que está dolido, me tiene que doler a mí, porque es parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo vivir ignorando la vida del cuerpo de Cristo si hay una necesidad en medio del cuerpo de Cristo. No puedo, hermano, ignorar una necesidad de un hermano. Hermano, tengo cierta necesidad. Bueno, hermanito, vamos a estar orando para ti, por ti, para que Dios te provea, para que Dios te ayude.
Y a veces, hermano, en la vida no hay que estar orando tanto. Porque si esa persona viene a ti, hermano, o Dios te muestra lo que está pasando a esa persona, no hace falta estar orando. Si tú tienes, da por gracia conforme tú has recibido por gracia. Alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos entendidos hay aquí en esta casa? ¿Cuántos entendidos le dan la gloria a Dios y dice, ven aquí, Señor? Pero lamentablemente, hermano, hoy la iglesia no logra manifestar la unidad verdadera. Porque cada quien, hermano, está buscando lo suyo. Cada quien, hermano, está buscando lo individual. Y no logra manifestar esa verdadera unidad. Porque ellos carecen de estar viviendo bajo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que tú y yo seamos uno en Él. Muchos de los que tenemos autoridad espiritual nos escudamos en nuestros propios razonamientos, nos escudamos, hermano, de nuestras ideas, de la doctrina, de los dogmas de hombres, defendiendo lo que yo creo. Y el asunto no es defender lo que tú crees, el asunto es estar en el centro de la voluntad de tu Padre. Hay alguien en esta casa que dice amén. Y lo digo, hermano, porque si una unidad llegaba a ser perfecta, hermano, el mundo simplemente va a estar creyendo en la unidad de la iglesia. Si este lugar, hermano, cuando nosotros llegamos acá hace 10 años, este era un lugar, hermano, que le decían, esto es zona roja. Porque allí, hermano, estaban personas, hermano, de la mala vida. Estaban personas, hermano, que vivían de esa manera para poder subsistir diariamente y de noche ni hablar. Pero hace 10 años desde que nosotros llegamos, hermano, aquí en este lugar, comenzamos a ver esa resiliencia natural. Comenzamos a ver el dolor de esas personas. Comenzamos, hermano, a ver las circunstancias. Y comenzamos, hermano, a ver que ellos estaban necesitados de esa fuente de agua viva que se llama Cristo. Y ahora nosotros, hermano, que estamos en Cristo, visualizamos esa situación y comenzamos, hermano, esa gente, hermano, a apartarse de este lugar. A tal manera que el primer servicio, hermano, está siendo atendido para la gloria de Dios, de hombres y mujeres que vivían en la calle y ahora están recibiendo un alimento físico y un alimento espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay alguien en esta casa que se pone de pie y le da a Dios toda la gloria. Porque si el mundo, hermano, no está creyendo la verdadera esencia de la iglesia, debe ser porque no está viendo la unidad espiritual de la iglesia. ¿Cuánto están entendiendo en esta casa? Y comenzamos nosotros como portadores de la luz de Cristo. Comenzamos a ver, comenzamos a visualizar, porque hemos sido transformados en Cristo y ya nosotros hemos pasado de una resiliencia natural. Dios nos ha trasladado a una resiliencia espiritual y comenzamos nosotros a impartir el amor de Dios. Comenzamos nosotros a impartir el amor de Cristo y el Espíritu Santo comenzó a tocar. El Espíritu Santo comenzó a tocar los corazones, comenzó a tocar las mentes y esas personas, hermano, han sido transformadas. Esas personas, hermano, han visto la unidad, han visto el resultado
la gente, hermano, comienza a convertirse a Cristo. Entonces, hermano, la unidad va a permitir que el mundo vea el cuerpo. La unidad va a permitir que el mundo vea la productividad, el propósito eterno, porque usted y yo estamos aquí en esta tierra. El asunto no es ir y predicar el evangelio, el asunto también es llevarle algo a las personas que están pasando necesidad. El mismo Jesús, hermano, cuando él predicaba, él alimentó primero a 3,000. Después alimentó, hermano, a 5,000. Y continuaba predicando el evangelio de Cristo. Entonces, hermano, tenemos que hacer morir esa vieja naturaleza. Y la humildad, que es fruto del Espíritu Santo, es lo que permite, hermano, la verdadera manifestación de la resiliencia corporativa de un pueblo. Que a pesar del problema que hemos podido estar pasando cada uno de nosotros, no lo hacemos en lo natural, sino lo hacemos en el Espíritu. Porque el que es espiritual, todas las cosas lo acomodan en el Espíritu. Sin embargo, hermano, el que es carnal lo hace en la carne, lo hace con su propia fuerza, lo hace, hermano, para seguir adelante, pero hay un vacío dentro de su corazón. Y hasta que ese vacío no sea lleno por el poder de Cristo, continuarán, hermano, viviendo una vida en la carnalidad, viviendo una vida con orgullo y viviendo una vida, hermano, con ego. Y dígale a su hermano, debemos de enfocarnos en la resiliencia corporativa. La unidad, hermano, te trae vida. La unidad te trae luz. La unidad te trae compañerismo. La unidad, hermano, te trae, hermano, beneficio. Y hay cosas en nuestras vidas, dígale a su hermano, que tienen que cambiar. Hay estructuras humanas que nos han enseñado el hombre que necesita ser derrumbada en el nombre de Jesús. Hemos convertido los dogmas de hombres en doctrina, en cosas que Jesucristo y los apóstoles en la iglesia naciente no enseñaron, y colocaron, hermano, hoy en día doctrina del hombre, hermano, a lo que ahora llaman dogma. Los dogmas de hombre lo llevaron ahora en doctrina. Es lo que yo creo. Y es lo que tú y yo tenemos que cuidarnos. Dígale a su hermano, debemos de cuidarnos. La unidad trae, hermano, lo sobrenatural de Dios. Dije que la unidad trae lo sobrenatural de Dios. La unidad, hermano, trae lo sobrenatural de Dios. Y hace cosas, hermano, lo sobrenatural de Dios, que las matemáticas humanas, en nuestra lógica, sacamos cuenta. Y Dios dice, yo voy a derrumbar a tus matemáticas humanas. Porque la matemática que yo practico es la matemática del reino. Mis matemáticas lo que saben es sumar. Mis matemáticas lo que saben es multiplicar. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 32, verso 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000? Y 2 hacer huir a 10,000. Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Deuteronomio 32, 30.
Dígale a su hermano, si uno es capaz de perseguir 1000 personas, dígale a su hermano, si la lógica diría que 2 serían capaces de perseguir a 2000, ¿sí o no? Eso lo dice la matemática normal, la que conserva su dogma, la que conserva lo que ellos creen en su raciocinio, pero la matemática del reino rompe con toda esa causa producida por la soberanía de Dios. No es lo que tú ves, iglesia, en lo individual, porque yo en lo individual yo no me puedo mover, yo me muevo es en lo corporativo. Cuando nosotros comenzamos, hermano, a trabajar, esas personas, hermano, en situación de calle ahora están aquí. Alrededor de 60 personas, para la gloria de Dios. Se le da el alimento físico, se le da, hermano, el alimento espiritual. Ya han recibido, hermano, ya discipulado. Son gente, hermano de Dios, son gente que antes, hermano, tú estabas al lado de ellos, hermano, y olían mal. Pero ahora, hermano, huelen bien, porque se les ha enseñado que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y el que destruye este cuerpo, Dios le destruirá a él. Se le ha enseñado principios y valores cristianos, se le ha enseñado ética, se le ha enseñado los deberes y los derechos cristianos, se le ha enseñado, hermano, que somos justificados por la fe, que es por gracia, que solo por Cristo, hermano, se pueden hacer las cosas. Y si lo hacemos, hermano, la gloria no es nuestra, sino la gloria es de papá. La gloria es de Dios, de nuestro Abba Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es que muchas veces, hermano, nuestra matemática natural nos dice que es muy poco probable que una persona de manera literal pueda enfrentar a 1000 hombres, ¿sí o no? Si a veces viene alguien, hermano, individual para pegarnos y de repente, hermano, no podemos con esa persona. Imagínense 1000. Abraza a tu hermano que tiene al lado. Esa es nuestra lógica natural, lo que te dice la matemática natural. Pero el asunto es, hermano, ahora bien, que si nos remitimos a la fe, todo se puede hacer. Porque dice Lucas 1:37, ¿habrá algo imposible que sea para Dios? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Es por fe, hermano. Por fe se puede romper, porque la Biblia, hermano, lo encontramos. Ahora usted entiende, hermano, la matemática del reino. Un hombre llamado Sansón pudo derrotar a 1000 filisteos. Jueces 15:15. De manera que, hermano, ante una situación semejante podríamos imaginar 2 Sansones matar a 2000 personas, ¿sí o no? Pero podría perseguir a 10,000. ¿Cómo podemos nosotros, amada iglesia, interpretar este hecho que puedan hacer huir 10,000 y no solamente 2,000? El mismo texto, hermano, nos da una explicación. Y la explicación, hermano, es algo espiritual. Porque si tú quieres mover la mano de Dios en tu favor, bien sea en tu matrimonio, óyeme, bien sea en tu hogar, bien sea en tu lugar de trabajo, si tú quieres que algo se multiplique, si tú quieres que algo sea, hermano, subsanado,
toda en el Espíritu. Y la fe es un asunto espiritual. Alaba la gloria de Dios. Ahora, esta matemática del reino que te estoy hablando se nos presenta hoy de una manera de signo de interrogación. Porque a veces nuestra lógica dice, yo no puedo hacer esto. ¿A cuánto le ha pasado? Mira, hermano, cuando a mi esposa estuvo en el accidente, hermano, automovilístico, no teníamos dinero y teníamos que hacerle exámenes especiales. No tenía nada. Y yo le decía a mi hijo, vamos, papá, es que no hay dinero, vámonos. Preguntemos por los exámenes, preguntemos por la medicina. Le apuntaron la pierna a mi esposa. Mi hijo mortificado, yo también, hermano, pero yo no se lo exteriorizaba a él, sino yo le inyectaba fe. Y vámonos, bájate y pregunta, ahí está. Papá, el examen sale en $350 y las medicinas. En tanto, yo se quedaba, hermano, alrededor, hermano, de $300 casi también en medicina. Y resulta, hermano, que íbamos y veníamos, y llegó el momento de mi oración que yo le dije a mi hijo, consulta tu cuenta. Abraham José, hermano, comenzó a consultar la cuenta y se me queda mirando, papá, hay alrededor de unos $730. Y yo le dije, ahí está. Dale la gloria a Dios, ahí está. Dale el compra todas las cosas. Yo al instante yo no le dije nada a mi hijo ni me sorprendí nada, porque lo que andamos en la naturaleza de Dios, aleluya, caminamos y pensamos no desde una mente natural, no desde la matemática natural, sino pensamos desde la mente de Cristo. ¡Alaba la gloria de Dios! Y mi hijo compró todo y le dije, bueno, mañana en la mañanita llevamos los resultados para hacer los exámenes especiales. Le hicieron los exámenes especiales, pagamos todo para la gloria de Dios y quedó para comprar comida en esa semana. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? El asunto es, hermano, que las matemáticas del reino se presentan en forma de pregunta, en forma de interrogación, en forma, hermano, que uno dirá, se siente confrontado. Y yo le oré a Dios y le dije, Señor, provéeme. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Yo te pido que tú proveas, que tú abras la bodega de los cielos y derrames esas bendiciones sobre nuestras vidas. Y Dios comenzó a derramar de sus bendiciones. Y Dios nos sacó, hermano, de ese confort en el ministerio y comenzamos nosotros a nadar verdaderamente en las aguas del ministerio. Y dígale a su hermano, Dios no paga ni último, Dios no paga ni los 15, pero cuando Dios paga, Él paga completico. Él paga completo. Porque cuando la iglesia de Cristo, hermano, entiende los misterios de Dios, porque Dios te ha llamado a que tú seas un fiel administrador. Y los que somos fieles administradores de la obra de Dios, nos podemos mover, nos podemos caminar y las puertas se comienzan a abrir y las puertas se abren, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija del Dios, aleluya, del que es portador del reino. Entonces la segunda parte nos lleva a esa fe, porque el asunto es, hermano, para el que cree. Dice la palabra, todo lo es posible.
Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. Si tú quieres, hermano, que Dios te use, tú tienes que creer. Si tú quieres tener un ministerio, hermano, de parte de Dios, buenas cosas tú deseas, pero el asunto es para qué tú quieres el ministerio. El asunto es por qué tú quieres ser pastor. El asunto es que si tú quieres ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, el asunto es ese. ¿Para qué yo quiero eso? Yo toda mi vida, hermano, a la edad de 13 años acepté a Cristo. Un 1 de septiembre del año 1986. Y Dios me llama a mí al ministerio después de los 15 años. ¿Cuántos golpes, hermano, yo no tuve que sufrir dentro de las Fuerzas Armadas? 20 años que yo estuve allí y salí como oficial superior. ¿Cuántas resiliencias naturales yo tuve, hermano, que adaptarme al medio? Y Dios me hablaba y me decía: gloria al Señor, no es a lo natural, vive en lo espiritual. ¿Cuántos golpes en la vida no hemos llevado nosotros en el ministerio? ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Usted cree que tener un ministerio, un título, hermano, es cualquier cosa? Ya Dios, hermano, nos hizo alto, pero tenemos que ser probados, hermano, por el fuego. Que la gente diga, que la gente hable, a usted no le interesa lo que la gente diga, ni lo que la gente hable de usted. A usted lo que le interesa es oír y discernir la voz de Dios, es atender el llamado que Dios te hizo, porque no fue el hombre quien te llamó se llama Jesucristo. Alaba la gloria del Señor. Entonces dime tú, ¿en dónde está fundamentada en lo individual tu vida? ¿En la persona que te llamó o en la roca inconmovible que es Cristo? Que utilizó esa persona en un tiempo para llamarte. Alábalo. Lo que necesitamos entonces es comparar la palabra roca y busque Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Lo que necesitamos es comparar la palabra roca de versículos 3 y 4. Después de este versículo 20, con la palabra roca de los versículos 23 y 24 del mismo capítulo, que dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Diga conmigo: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Diga conmigo: cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces, imagínese, hermano, de esta manera, ¿de quién está hablando el autor del libro de Deuteronomio? Si lo vemos en el antiguo pacto, nosotros lo vemos que es Dios, nos lo dice claramente. Pero si lo llevamos nosotros a la verdad presente en el nuevo pacto, se habla claramente que esa roca se llama Jesucristo. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Entonces, ¿quién es la roca? Claramente, hermano, es Cristo. De manera que nosotros podemos responder que la matemática humana tiene cierta conexión, hermano, al ejercicio de la razón, de que no podemos concebir cuando Dios interviene 1 más 1.
Cuando Dios interviene, hermano, individual es una cosa. Amén. Es para Dios levantarte. Es para Dios usarte. Es para que hagamos la voluntad del Padre que nos envió. Pero cuando Dios trabaja en lo mucho, tendremos nosotros mucho para la gloria de Dios. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Entonces, ¿a qué me refiero? Fuerte esa palma que es para Cristo. Que todo lo que Dios desea, así como lo hizo con su pueblo Israel, Él lo quiere para su iglesia. Dios va a intervenir, hermano, hoy en día en esta raza humana. Es por el favor de la iglesia de Cristo, para que sea un trabajo corporativo, para que la gente llegue a los pies de Cristo. Yo puedo salir a evangelizar. Dios me usa, me gano un alma para Cristo. Pero si aquí, hermano, vemos 80 personas y nos vamos, hermano, corporativamente, ya no nos podemos ganar una persona. Podemos, hermano, multiplicarlo, hermano, y rescatar hasta 500 almas en un día. Alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos entendidos hay aquí en esta casa? ¿Cuántos levanta su mano y le da la gloria de Dios? Porque en la lógica humana nos dice, hermano, en lo temporal, que nosotros podemos hacerlo, pero hermano, en nuestra propia fuerza. Pero en lo espiritual hay cosas, hermano, que se nos presenta, que hasta Satanás nos puede buscar un bloqueo, pero la fe dice y llama las cosas que no son como si fuesen. Palabra. La fe te dice, por lo cual creí, por lo cual yo también hablé. Por eso nosotros hablamos lo que hemos creído. Por eso yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya no es para que peleemos, hermano, más contra los filisteos. Mientras Josué peleaba con los filisteos, peleaba con gigantes, ahora nosotros, en la verdad presente en Cristo, peleamos por las circunstancias de la vida. Peleamos, hermano, en la resiliencia natural, la cual la tenemos, hermano, que adaptarnos, no con nuestra propia fuerza, sino hacerlo en la resiliencia espiritual por medio de la fe. Porque el fundamento de la resiliencia espiritual, diga conmigo, se habla fe. Dios no va a trabajar con alguien que no tenga fe. Amén o ayayay. Dije que Dios no va a trabajar con alguien que no tenga fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí nosotros no vamos a pelear, hermano, ni con quijada de burro. No vamos a pelear como lo hizo Sansón, ni con espada. Dígame esa clase de oraciones, hermano. Voy contigo, Satanás. Así como la quijada que tenía Sansón, yo te golpeo. Satanás lo que se va a hacer reírse, hermano. Porque usted es luz. Usted es luz. Nada más que usted sea portador de esa luz, hermano. La gente que entra aquí en este lugar no habrá necesidad, hermano, ni siquiera de estar orando, porque entra, porque hay presencia de Dios en esta casa. Entra, gloria al Señor, porque escucharon una palabra. Entra y son liberados en el nombre de Jesús. Entra, gloria al Señor, porque hay una palabra de fe. Entra, porque están esperando una palabra para su vida. Entra, porque saben, hermano, que hay un propósito dentro de su ser. Usted está aquí hoy porque el Espíritu Santo de Dios te trajo. Usted está aquí hoy porque Él ha visto tus llantos, Él ha visto tus lágrimas. Y a veces, hermano, Dios va a trabajar, hermano, en lo íntimo. Siempre Dios va a trabajar en lo íntimo.
Dios no va a trabajar, hermano, con hijos favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene, son íntimos. ¿Y cuántos íntimos hay en esta casa? Si no hacemos, hermano, que esta generación avance, si no hacemos que esta generación avance espiritualmente, hermano, vamos a ser unos fracasados. Hoy en día se está predicando un evangelio tradicionalista, un evangelio, hermano, acusador. Le hacen el trabajo al diablo, porque el único acusador de entre los hermanos es Satanás, y lo reprendo en el nombre de Jesús. A veces nos pasamos acusando la vida de los hermanos, mientras señalamos, hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros. Y en vez de yo trabajar en la resiliencia corporativa, en la unidad del cuerpo de Cristo, lo que estoy haciendo, hermano, es el trabajo de Satanás. Oh, hermano, vamos a hacer una guerra espiritual. Vamos a hacer ayuno y oración. Amén, hermanito, pero ¿con qué propósito? El propósito, porque la adrenalina, que si la potencia del espíritu bajó un solo toque, el asunto es, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Tiene propósito de Dios lo que tú vas a hacer? Si ya Dios te ha hablado y te ha dicho, así son las cosas, está pasando esto, entonces hazlo. Pero no vamos a mover la mano de Dios en la carne, no vamos a mover la mano de Dios almáticamente, sino movemos a Dios espiritualmente, porque la fe es espiritual. Alaba a Cristo. Solo así la unidad de la iglesia manifiesta un gran poder espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la unidad es un principio fundamental del reino. Cuando Dios comienza a hacer una transformación espiritual, que comienza de adentro para afuera, y hay cosas que Dios te dice, mira, hay cosas que no me agradan, Señor, pero esto no me lo quite, pero es que no me agrada, sácalo, háblalo, Señor, pero háblalo, no me gusta. ¿A cuánto le ha pasado? Yo pensé que yo era el único, hermano. No me gusta esa ira tuya, José. Mire, cuánto el Señor, mira, me ha tenido que moldearme. Y como yo no lo quería entender, a los 18 años yo estaba ya en la academia militar, llevando palo del hombre. Alaba a Cristo. Llevando palo del hombre, del diablo. El Señor, yo me quiero ir. Señor, yo no aguanto. Ven acá, vaca leche, ven acá. Porque era más gordísimo, hermano. Ven acá, usted se va a ir de baja. Brigadier mayor, agárralo y entrégame las botas. Y ay, Señor, y los ejercicios, vete para una vuelta para allá. Y llegué, hermano, hasta pesar 55 kilos y medio. Y me decía hasta mi papá y mamá, Goyo, ven acá. Sí, mami, dime, ¿qué quiere que haga? Papi, para que me friegue esto por ti. Yo mismo soy, mamá. Mi mamá, me pasó este muchacho. Y el Señor hablándome, solo tenía que ser así, porque yo te hablaba y tú no me obedecías. Alaba a Cristo. Hay mucha gente que lleva palo y palo y palo del hombre. Dígame en los matrimonios, hermano. El hombre llevándole, zarpándole a la mujer golpe. La mujer, yo he visto matrimonio, hermano, yo me he tenido que sanar matrimonio donde la mujer le mete los ganchos en el hígado al hombre, hermano. ¡Pum! ¡Pam! No, hermano, son casi 25 años, hermano, en el ministerio, que no hemos pastoreado nosotros, hermano. Claro que mi mujer, gracias, Señor, por la princesa que tú me has dado.
gracias, Señor. Y cuántas cosas yo no he tenido que atender y yo, Señor, gracias, 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 gracias. Y llegó un momento, hermano, en este año, el 1 de enero, mi esposa no tenía la prótesis. Mi esposa no tenía la prótesis. Y el 31 de diciembre del 2023 yo le oré al Señor. Y le dije, Señor, porque yo, hermano, estoy operado de 2 hernias bilaterales y una umbilical. Ya conocen ya lo que yo tengo ahí en casa, el proceso que yo estoy pasando. Y yo, hermano, continuaba, hermano, usted sabe, el peso. Hasta que yo dije, no, hasta aquí, Satanás. Hasta aquí, dije yo. Hasta aquí. Y me levanto un 1 de enero, abro los ojos, mi esposa que me sonríe, ¿cómo me deciste, papá? Yo, mire, mi amor, te quiero hablar. Yo te quiero hablar algo. O eres tú o soy yo. ¿Viste? O es mi papá o soy yo. Pero como mi papá, tú y yo somos importantes para Dios, ya Dios me respondió mi oración. ¿Cómo así? Antes que termine el primer trimestre del mes de marzo, vas a tener la respuesta de la prótesis. Alaba la gloria de Dios. Y Dios, hermano, mandó a alguien para mi casa. Comenzando la primera semana de febrero, le vinieron a mi esposa. Y a finales, hermano, el 28 de marzo, ya mi esposa tenía su prótesis. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Hay que llamar las cosas que no son como si fuese. Hay alguien que se levanta y le da la gloria a Dios. Hay alguien, hermano, que le dice al Señor, gracias, papá, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, porque Dios se agrada, hermano, cuando hay fe. Dios se agrada, iglesia. Dígale a su hermano, Dios se agrada cuando hay fe. Dios se agrada cuando hay unidad en la oración. Dios se agrada. Por eso Él manifiesta su poder. Quizás, hermano, se puede sentar. Quizás, amado hermano, usted está pasando por momentos difíciles. Y usted dirá, oye, apóstol, usted me vino a darle con todo. No, hermano, es el Espíritu Santo. Dios se va a agradar, hermano, cuando hay fe. ¿Qué te dice 1 de Corintios? Capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Alaba al Señor. 1 de Corintios 10:4. Es decir, que todos bebieron de la misma roca espiritual, de esa sustancia, de esa bebida de vida. Porque dice Pablo que bebían de la roca espiritual, porque bebían de la roca, hermano, que los seguía. Y la roca era Cristo. Esta roca, hermano, simboliza fortaleza. Esta roca simboliza, hermano, algo que es, hermano, inconmovible. Esta roca simboliza algo que es inquebrantable. Y dígale a su hermanito que tiene al lado, y la fe tiene que ser inquebrantable. Quizás todos en un momento, hermano, porque se puede dar, no hay un acuerdo. Pero usted, como estamos tomados de la mano, usted siga caminando, dígase a los hermanos.
Siga caminando, porque todo lo que es dirigido por Dios, todo termina bien. Aunque tú no entiendas, pero todo culmina bien. El asunto es, hermano, comprender y que esos conceptos que hemos recibido de la palabra de Dios lleguen a nuestro entendimiento y nuestros ojos sean alumbrados por la verdad de Cristo. No por las razones que nosotros podamos expresar, sino por Cristo. Porque todos somos de un mismo Padre, de un mismo Cristo, de un mismo Consolador, una sola fe, una sola esperanza, como dice Efesios capítulo 4, versículos 3 al 7. Y todos estos asuntos, hermanos, espirituales que nos habla Pablo, es para estar unidos, hermano, en el Señor. No es para estar unidos a cosas periféricas que están fuera del cuerpo de Cristo, sino unidos a mi hermano. No es lo que dicen las noticias afuera, sino es lo que me dice la buena noticia de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo entendemos estas cosas, hermano, la unidad de la iglesia se hace una realidad fundamental, espiritual en nuestra vida. Y eso produce, dígale a su hermano, un verdadero poder. Si como hijos del reino no comprendemos lo que significa la unidad y nuestra siembra en el mundo, hermano, ¿qué hacemos, hermano? No va a producir nada. Mi siembra tiene que ser en el reino. Alaba la gloria del Señor. Yo siembro en el mundo, bueno, del mundo tú vas a cosechar. Si yo siembro en el reino, usted va a recibir, hermano, la productividad, hermano, de la bendición de Dios. Amén, hermano. Es porque tú comprendes las dimensiones del reino. Es lo que dice el mismo Mateo. En Mateo capítulo 13, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. La verdadera, hermano, sutileza del reino debe ser en el campo, afuera de las cuatro paredes. A veces nos predicamos a nosotros mismos, pero hay gente que allá afuera, hermanos, están esperando ser predicados por la luz del Evangelio de Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La verdadera sutileza del reino debe ser en el campo. Tenemos que convencer a las personas que están en el mundo, porque hay una gran decepción universal. Y la gente en el mundo está esperando a alguien que se levante, y ese alguien está en el cuerpo de Cristo corporativamente. Cuando el cuerpo de Cristo se levanta a predicar el Evangelio, se empieza, hermano, a impartir la vida, la luz del Evangelio de Cristo. Alabamos el nombre de Jesús. Comienza el Espíritu Santo, hermano, a estar haciendo la obra. Y esa verdadera sutileza del reino, hermano, debe ser en el campo, afuera. Aquí nos preparamos, gloria al Señor, aquí nos profesionalizamos, pero allá afuera está el trabajo en el campo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Eso no va a estar aquí. Eso no va a estar aquí dentro del culto, hermano.
Y el campo es el mismo mundo, no es la congregación. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que avanzar, debemos de estar dispuestos a morir ese viejo hombre. El Señor dice en su palabra: quítese de vosotros. Ay, Señor, y hacemos una clase de oraciones, hermano. Oramos por los demás y se nos olvida orar por nosotros, sabiendo que hay cosas dentro de nosotros que están mal. Si hay cosas que están mal, hermano, vamos a santificarnos, como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23. Santificado en espíritu, alma y cuerpo. Hay hostilidad, hermano, espiritual que se va a desatar contra tu vida. Hay hostilidad, hermano, con las huestes espirituales de maldad. Pero como ellos, hermano, están trabajando en la ignorancia, las tinieblas trabajan, hermano, en la ignorancia. La ignorancia, hermano, es oscuridad, la ignorancia es muerte. Pero nosotros trabajamos en la luz de Cristo. Y los que son portadores de la luz de Cristo podemos alumbrar al mundo a través de la palabra de Dios, como dijo el salmista en el Salmo 119, 115: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Entonces este sistema de oscuridad hoy en día se mueve en este mundo. No reacciona ante una iglesia religiosa, no reacciona ante una iglesia dividida. Cuando hay una iglesia, hermano, que está unida por el Espíritu, una iglesia que sabe, hermano, hacer diferencia entre el bien y el mal, hermano, es una iglesia, hermano, portadora de la gracia de Cristo, manifestadora del poder de Dios. Por eso Satanás tiene que huir. Por eso los demonios, hermano, tienen que huir. A veces, hermano, en nuestras vidas estudiamos más al diablo y se nos olvida, hermano, estudiar la vida de Cristo. Alábalo. En todos lados vemos un demonio. Es un demonio. Y resulta que pasa que el hermanito lo que tiene es un problema de un asunto de la carne, que tiene que despojarse. Quítese de vosotros, ¿me entiende? Y entender en su espíritu que juntamente estamos crucificados en Cristo. No, pero es el que hace de un despojo espiritualmente en el cuartico negro, que vamos a la guerra espiritual. Nos vamos en lo temporal tratando de espiritualizar las cosas, y lo que resulta, hermano, es que debemos nosotros de predicar el evangelio y darle una doctrina, hermano, sólida. No una doctrina de hombre. Hay lugares que yo he ido a predicar, hermano, y uno está predicando y por allá se endemonian, y por ahí yo digo: Dios mío, ¿en dónde tú me mandaste, Señor? Gente que se demonia, hermano, y están full, hermano, están llenas. ¿De qué nos van a tener nosotros congregaciones que están full, que están llenas, hermano, del pecado, pero no están llenas de la gracia y del poder de Dios? ¡Alaba a Cristo! Cuando esto ocurre, hermano, lo que necesitamos no es una quijada de asno como la agarró Sansón, y afuera en el nombre de Jesús, sino una oración limpia, una oración que cuando la persona te vea, le diga como: allí está el Espíritu de Dios. Tú le dices: enmudece, sal fuera en el nombre de Jesús. Y el demonio tiene que obedecer en el nombre de Cristo. Lo que necesitamos, la iglesia de Jesucristo, lo que necesita es una resiliencia espiritual, es adaptarnos a las circunstancias que nos pasan en la vida, es adaptarnos a las circunstancias, pero no lo voy a ver de una manera natural, sino en una manera espiritual, porque la resiliencia espiritual, le repito, la base fundamental de ella es la fe. Y Dios se va a mover si usted tiene fe. Entonces debemos de salir de ese lugar de su iglesia. Debemos de caminar con
sabiduría espiritual. Tener en práctica la tolerancia con mi hermano. Tengo que tolerar a mi hermano. Apóstol, pero que ese hermano tiene un carácter, hermano, yo era peor. Ore por su hermano, trata con ese hermano. Apóstol, yo no voy más para esa casa porque esa mujer es fuerte. Vaya, hermanita, vaya, hermana, en el nombre de Cristo. ¿Tú no recuerdas que tú eras así, hermana? Sí, hermano. Entonces Dios va a hacer la misma obra que hizo en ti, la va a hacer en ella. Alaba a Cristo. Recordemos entonces lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 42. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Diga conmigo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos, amados hermanos, el contraste entre la voluntad de Jesús hombre y la perfecta voluntad de Dios. Getsemaní significa lugar de la presión del olivo. Si tú permites que el Espíritu Santo haga la obra de ti, Él seguirá presionando de esa uva y secará, hermano, de esa aceituna el último aceite. Pero no va a poder hablar de esta tierra sin darle a Dios gloria. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? No nos podemos ir de esta tierra sin haber agotado todos mis recursos para yo dárselo al servicio de la obra de Dios. Usted quiere el ministerio, dígale a su hermano, bien obra desea tener, pero entiéndelo, dígale a su hermano, voltéame y dígale, tú tienes que ser quebrantado. ¿Qué dice Isaías 52? Que Jesucristo fue experimentado, quebrantado, varón de dolor. ¿O usted cree que usted no va a pasar por el mismo filo que pasó Cristo? Usted tiene que ser quebrantado para que Dios pueda conducirte a ti al sacrificio del trono. Una cosa es conocer a Cristo como mi Salvador cuando yo lo acepto por primera vez. Pero la otra parte es conocer a Cristo como el Rey de este reino que usted y yo pertenecemos. Cuando yo entiendo estas cosas, hermano, puedo entender que la plenitud de la deidad, hermano, habitamos nosotros en Cristo. Como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud. Colosenses 2:19 dice, y no sosteniendo la cabeza, de la que todo el cuerpo siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos se desarrolla con el crecimiento de Dios. Dígale a su hermano que tiene al lado, nosotros también tenemos la misma posibilidad que tuvo Cristo, dígaselo. Si es que querramos con todo nuestro ser como Cristo. Un sacrificio para manifestar a un solo y nuevo hombre. Romanos capítulo 1, verso 5. Por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por el amor de su nombre. Entonces dígale a su hermano, es imposible aprender obediencia sin llegar a ser quebrantado. Es imposible. Si tú eres obediente, vas a ser quebrantado, dígaselo a su hermano. Y no todo el mundo quiere pagar el precio, hermano.
Lo único que Dios no te prometió fue lo siguiente. Juan capítulo 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, iglesia. Yo no te estoy prometiendo que no vas a tener aflicción. El Padre te está diciendo, mira, aunque yo no te estoy prometiendo que no vas a tener aflicción, vas a pasar por la misma circunstancia que mi hijo. Te prometo, en cambio, que vas a pasar por aflicción. Alábale. Pero el Señor nos dice, pero confía que yo he vencido el mundo. Confía que yo estoy contigo. Es un asunto de fe. Y hay muchas personas que dicen tener la unidad. Muchas personas que dicen, hermano, estar en diferentes congregaciones, pero parecen, hermano, que son vanas sus intenciones. El asunto no es intentar, hermano, el asunto es permanecer. Alaba a Cristo. El asunto es echar raíces en un lugar. El asunto es, hermano, yo entender como líder lo que Dios está construyendo en mi vida. No para echar maldiciones, hermano, porque la iglesia de Cristo está llamada, es para bendecir. Dios nos llamó, aleluya, y nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, allí lo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y diga a su hermano que tiene al lado, si no nos entregamos al Espíritu Santo, si no dejamos de comprar al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, hermano, Él no puede trabajar en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo nos llama. El Espíritu Santo nos anhela, nos ama. Hasta cuando nos quedamos dormidos orando, Él sigue clamando día y noche. Cuando dormimos, Él sigue clamando por nosotros. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Entonces dejemos de estar discutiendo, hermano, cuestiones necias. Dejemos de estar, hermano, discutiendo, hermano, orgullosamente. Debemos nosotros reunirnos en la unión espiritual, como lo expresa Juan capítulo 16:13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Entonces la unidad debe comenzar, hermano, por ti. Usted tiene que procurar, hermano, la unidad en el cuerpo de Cristo. Comenzando primero por mi casa. Yo tengo que comenzar primero, hermano, en la vida mía, con mi esposa. Tengo que procurar la unidad. Tengo que procurar la unidad del Espíritu en mi casa. No podemos, amada iglesia, estar aquí en unidad si yo no estoy primero en unidad en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si yo no estoy primero en la unidad de mi casa, hermano, como decía mamá, cuando yo era nuevo creyente, hace 38 años atrás, me decía, José, tú tienes que procurar de ser luz aquí en la casa y luz afuera. No puede ser tu oscuridad en la casa y luz en la calle. Que tu luz alumbre en tu casa y alumbre fuera de tu casa. Alaba la gloria del Señor. Eso yo lo aprendí de mi mamá. Cuando yo trabajo en unidad no hay nada ni nadie que me pueda a mí detener. No importa, hermano, lo que tengamos que enfrentar, no importa lo que tengamos que sufrir a causa de la fe. Debemos creer, debemos de avanzar en el poder del Espíritu de Dios y no con nuestra propia fuerza. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o como entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? ¿Hay alguien en esta casa que le da la gloria a Dios? Oh, hermano, levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.